Hola a todos los estudiantes que se encuentran desde casa. Bienvenidos a Aprende en Casa 3 y a esta su sesión de Historia de Sexto Grado. El día de hoy estamos con la maestra Verónica Hernández, así es que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy Mucho gusto bien. estar aquí. Chicos en casa, bienvenidos. Vamos a iniciar con Aprende en Casa 3. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, maestra? Claro, vamos a iniciar con las civilizaciones andinas y las civilizaciones mesoamericanas. Y bueno, para iniciar tenemos pues que repasar lo que ya hemos aprendido en las clases pasadas al comenzar a analizar un nuevo proceso o hecho histórico. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el tiempo y el espacio en el que tuvieron lugar estos hechos. En esta ocasión, conoceremos las civilizaciones mesoamericanas y andinas, como ya dijimos. Veremos en qué años se desarrollaron y a partir de qué continentes se asentaron. ¿Estás listo? Claro que sí, maestra. ¿Qué vamos a necesitar para la clase del día de hoy? Pues para que podamos comparar claramente la información, generaremos una línea del tiempo doble, en la que iremos colocando los nombres de las diferentes culturas, tanto mesoamericanas como andinas. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los materiales que necesitamos? Pues necesitaremos tener a la mano hojas blancas o de color, una regla, bolígrafo, lápiz y colores. También puedes utilizar pegamento, cinta adhesiva y unas tijeras, así como nuestro libro de texto gratuito de sexto grado. Y bueno, pues hoy vamos a estar abordando las páginas 58 y 59. Perfecto, pues entonces allá en casa espero que estén todos listos con sus materiales a la mano y vamos a comenzar con la clase de hoy. Las civilizaciones mesoamericanas y andinas que estudiaremos se desarrollaron hace 32 siglos. ¿Pueden imaginar eso? 3.200 años es muchísimo tiempo. Muchísimo, eso es antes incluso que la formación de Roma en Europa. Tienes toda la razón. Y qué bueno que lo comentas, pues muchas veces se nos olvida que mientras en este territorio sucedían cosas, también en el resto del mundo otras civilizaciones se iban desarrollando. Justo esa es la intención de esta clase y la siguiente: hacernos conscientes de qué sucedía al mismo tiempo pero en otros espacios. En particular, nos centraremos en las culturas vecinas de América del Sur. Pero ustedes pueden consultar su libro de texto para ver qué estaba sucediendo en otros lugares del mundo en la misma época o al mismo tiempo. Y para que se hagan una idea, las culturas originarias de nuestro continente comenzaron desarrollándose casi al mismo tiempo que la cultura micénica en Europa. Maestra, gracias por recordarnos todo lo que ya vimos antes y en algunas clases anteriores, pero ahora es muy importante porque ahondaremos sobre las culturas mesoamericanas y nuestras vecinas, las culturas andinas. Perfecto. Pues comencemos por unir dos hojas de manera horizontal. Puedes ocupar pegamento o cinta adhesiva. Y una vez pegadas, las dividiremos a la mitad, también de manera horizontal, para que podamos comenzar con nuestra línea del tiempo. Ya deben de tener todo su material listo. Perfecto. Estoy pensando en una cosa, maestra Verónica. Si vamos a hablar de las principales culturas de nuestro pasado indígena, me imagino que vamos a llegar hasta el año 1521 después de Cristo, ¿es cierto? Así es, Alfonso. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues mire, en 1521 cayó la gran ciudad de Tenochtitlán, conquistada por los españoles y sus alianzas, como ya lo hemos visto. Ciertamente. ¿No? Tienes toda la razón, Alfonso. En este momento podemos dar por terminado el pasado indígena, pues comienza el periodo colonial. Ya llegaremos a estudiar ese periodo. Sin embargo, vale la pena que, ya que abriste el tema, para mencionar que a pesar de que es verdad que en 1521 los españoles y sus aliados indígenas derrotaron a los mexicas y dio comienzo un nuevo periodo histórico, la verdad es que los pueblos indígenas no desaparecieron. Incluso, varias culturas continuaron muchos años más combatiendo contra los españoles. Claro, y además en nuestro país, los pueblos y comunidades indígenas siguen existiendo hoy en día.
Y muchas de nuestras tradiciones provienen de nuestras culturas ancestrales. Eso es muy cierto. Y seguramente algunos de nuestros alumnas y alumnos tienen el privilegio de ser hablantes de lenguas originarias o pertenecen a alguna comunidad indígena. Así es, tienes mucha razón, maestra. Y gracias a ellas y a ellos, nuestro pasado indígena sigue vivo. Claro, y después de esta buena relación del pasado con el presente, continuemos con nuestra línea del tiempo. Perfecto. Como decíamos, la línea del tiempo de nuestro libro de texto concluye en el 1521 después de Cristo e inicia en el 1500 antes de Cristo. Es decir, que son como 3000 años lo que debemos representar. Por lo que podemos dividir nuestra línea del tiempo en 30 espacios, cada uno de 100 años. Ah, perfecto. A ver, entonces, déjeme hago cuentas rapidísimo, maestra. Y sí, tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. Si la hacemos así, nuestra línea va a quedar dividida por siglos. Porque no olvidemos que a cada periodo de 100 años se le llama siglo. Y así tendremos 30 siglos. Con ayuda de su regla, coloquen un punto en cada centímetro, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para así después poder unir los puntos y generar nuestras divisiones. Intenten a la hora de hacer las líneas, trazarlas con un lápiz claro y muy suave para que puedan ir escribiendo encima y se alcance a ver bien. Ah, perfecto. No sé si podemos, maestra, que lo vean nuestros alumnos, así como lo tienes también tú en la hoja, ya que normalmente nuestras reglas tienen 30 centímetros, ¿no? Por lo que queda perfecto para nuestros 30 siglos, así como lo tiene la maestra, justamente quedan divididas en 30 líneas. Y bueno, en la parte de nuestra línea debemos indicar los años a los que corresponde cada división. Así que comenzaremos con el año 1500 a.C. en la primera línea, para de ahí ir restando un siglo en cada división, es decir, 100 años menos en cada una de nuestras líneas. 1500, luego sigue 1400, en la que sigue serían 1300 y así hasta llegar al año 1 después de Cristo. Comenzaremos a añadir 100 años en cada división. Recuerden que estaremos ahora añadiendo a partir del año 1 e iniciaremos con lo que es nuestra era o lo que tradicionalmente conocemos como después de Cristo. Entonces quedaría año 100, año 200 después de Cristo. Ah, muy bien. Una vez que tengamos nuestras 30 marcas con los años que abarcan del 1500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, tendremos que hacer una nueva división. Como el pasado indígena comprende un periodo de tiempo muy largo, especialistas lo han dividido en 3 grandes periodos para su estudio: el preclásico, el clásico y el posclásico, que abarca desde el 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Nuestra línea del tiempo comenzará en el 1500 a.C. y vamos a poner debajo una flecha que diga 2500 a.C. para recordar que el periodo preclásico viene desde antes y que comprende el proceso por el cual los pobladores iban cazando y recolectando sus alimentos hasta llegar al punto de asentarse y domesticar plantas y animales. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ubicamos la primera parte del principio de nuestra línea hasta el año 200 después de Cristo? Y allá en casita van a colorear de un solo color, toda esa franja correspondiente al periodo preclásico. Excelente. Solo hay que fijarse muy bien que el periodo preclásico llegue hasta el año 200 después de Cristo. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿qué te parece, maestra, si ponemos el periodo clásico que inicia en el año 200 después de Cristo y termina en el 900 después de Cristo? Muy bien, Alfonso. De hecho, podemos identificar en este periodo de tiempo y pues lo podemos ir coloreando para reconocer claramente uno de otro. Perfecto. Y por último, habría que poner el periodo posclásico que nos mencionaste, que debería abarcar del año 900 después de Cristo a 1500
21 después de Cristo. Tienes toda la razón. Aunque no exactamente en el caso de la región de los Andes. El periodo posclásico se extiende un poco más, pues los españoles lograron dominar estos territorios algunos años después de la caída de Tenochtitlan. Pero no te preocupes, si te fijas en nuestra línea del tiempo, nos queda espacio para no confundirnos y vamos a colorear hasta la última división que tenemos hecha, la del año 1500 después de Cristo, como lo podemos observar en nuestra línea del tiempo. Aquí está. Listo. Y una vez que tengamos ya completamente dividida nuestra línea del tiempo, ¿qué sigue, maestra? Nuestro siguiente paso será ubicar las diferentes culturas. ¿Por cuál te gustaría comenzar? ¿Mesoamérica o los Andes? Pues mejor por los Andes, porque la verdad es que no conozco prácticamente nada de esas culturas. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es anotar el nombre de la primera cultura de los Andes, que se llama Chavín, y se desarrolló del 1200 al 400 a.C. En este caso, se trata de 800 años, es decir, 8 siglos. Marquémosla con un color para poder identificar su duración. O sea, que va a ser una línea de 8 centímetros de largo. Entonces, ya entendí, maestra Verónica. Así podremos ver al final cuánto duró cada cultura. Exactamente. De esta manera tendremos pequeñas estampas que vamos a ir iluminando sobre nuestra línea del tiempo, unas más largas que otras. Ubiquen en su línea del tiempo el año 1200 a.C. y peguen la primera etiqueta correspondiente a Chavín y deberá abarcar hasta el año 400 a.C., como se puede ver en nuestra línea del tiempo. Perfecto. Pues esto ya se está viendo súper bien. Claro, además en casa trabajan súper bien, así que seguro sus líneas de tiempo quedarán increíbles. Así que vamos con las siguientes culturas. En este caso son 3 que comenzaron en la misma temporalidad, pero tuvieron distinta duración. La cultura Moche, la Nazca y Tiahuanaco. La primera es la cultura Moche, que se desarrolló del 100 después de Cristo al 700 después de Cristo. Es decir, que su etiqueta deberá medir 6 centímetros. Así es, como se puede observar en la línea del tiempo. Luego está la cultura Nazca, que abarca del 100 después de Cristo al 800 después de Cristo. Y finalmente la de Tiahuanaco, que va del 100 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Entonces, la Nazca deberá medir 7 centímetros y la Tiahuanaco 11. Esa cultura sí que es larga, ¿eh? Claro, recordemos que 11 son 11 siglos. 11 siglos, claro. Y bueno, en la región de los Andes, la cultura Tiahuanaco fue la que más duró de todas. Por último, está la cultura Inca, la más famosa de todas ellas, que va del 1438 al 1532 después de Cristo. Como ves, esta cultura que te decía va más allá del 1521, que fue la conquista de Tenochtitlan. Claro, y entonces va 11 años más que la cultura mexica. Y en este caso está un poco más difícil medirlo porque no son siglos exactos. De hecho, es poquito menos que un siglo. Tienes toda la razón. Aquí tendremos que hacer la letra muy pequeña o bien ocupar 2 renglones, aunque nos quede más ancha la etiqueta, pero que tenga 1 centímetro de largo. Aquí en pantalla vamos a dejar un poco nuestra línea del tiempo para que la puedan reproducir en casa. Muy bien. Pues aquí la tienen para que nuestros alumnos que nos ven desde casa la puedan ver muy bien, a detalle, y no pierdan ningún detalle de lo que estamos viendo ahora. Y ahora seguimos con las culturas de Mesoamérica, ¿verdad? Y de estas las vamos a ir viendo con más detalle en las siguientes clases. Así es, Alfonso. Comencemos con la cultura olmeca, que va del 1200 al 400 a.C., recordando que ya estamos en las civilizaciones mesoamericanas. Perfecto, ya estamos en las mesoamericanas y entonces, recuerden allá en casa, serían 8 centímetros. ¿Ya se fijaron? Es exactamente el mismo periodo que abarca la cultura de Chavín. Este tema nos dará más sorpresas.
Así son nuestras culturas originarias, tan hermanas que en algunas ocasiones nos parece que surgieron y terminaron aproximadamente en los mismos años. Es increíble, maestra. Pues esta será muy fácil de colocar. Justo debajo de la cultura chavín. Así es. La siguiente es la cultura zapoteca, que va del 500 a.C. al 950 después de Cristo, es decir, 1450 años. Que eso sería casi 15 centímetros. Y esta etiqueta sí va a ser muy larga. Es la cultura más longeva de nuestro pasado indígena, es decir, la que duró más años de todas. Muy bien. Y ahí la estamos viendo también en pantalla. La siguiente es una muy famosa en nuestro país. Y me encanta también. Es la cultura teotihuacana, ¿no, maestra? Claro, y la teotihuacana va del año 100 a.C. al 750 después de Cristo, o sea, como 850 años. Y como dices, es la más famosa de todas. ¿Quién no ha visitado las pirámides del Sol y la Luna? Claro, son famosísimas. Y esto mediría más o menos, por lo que nos dice, son 8 centímetros y medio. También bastante duradera, ¿eh? Además, es muy importante mencionar, maestra, que aunque pareciera que estas culturas decayeron, la verdad es que dejaron gran influencia en otras culturas. Y entonces podemos hablar de que tenían continuidad o dejaban una herencia cultural, como se le ha denominado. Y este caso es muy notorio con la cultura teotihuacana. Claro, muchas gracias por esa observación, Alfonso. Es muy importante todo eso que estás mencionando. Otra cultura que también marcó gran influencia es la cultura maya, que va del 250 al 900 después de Cristo. Y aquí cabe mencionar una aclaración. Aunque los mayas del clásico parecen haber concluido en el 900, la cultura maya se extendió mucho más allá, incluso después de la caída de Tenochtitlan. Pero por hablar específicamente de clásico, los anotaremos con 650 años. Muy bien, y tomen en cuenta, allá en casita son 6 centímetros y medio. Pero, claro, pues ahora que lo pienso, hoy en día sigue habiendo indígenas mayas. Justo como decíamos al inicio, existen muchos pueblos indígenas en nuestro país y la gran mayoría conservan su lengua y prácticas culturales. Si tú visitas Chiapas o la zona del sur de nuestro país, podrás encontrar vestigios todavía de la cultura maya. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si observamos un video que sintetiza las características de las culturas del periodo preclásico y clásico? Para que nos quede más claro. Claro que sí, me parece muy bien, maestra. Perfecto. Veamos un panorama general de Mesoamérica. Su historia empieza en el Preclásico. Entre los años 2500 y 1200 antes de nuestra era, se formaron las primeras aldeas, se consolidó la agricultura y se desarrolló la cerámica. Entre los años 1200 y el 400 antes de nuestra era, se realizaron obras de riego para el mejoramiento agrícola y se construyeron importantes centros ceremoniales con jerarquización social. De esta etapa destaca la cultura olmeca. Sus principales asentamientos son San Lorenzo, ubicado en el actual estado de Veracruz, y La Venta, en el actual estado de Tabasco, en donde se construyó la primera pirámide de Mesoamérica. Entre los años 400 antes de nuestra era y 200 de nuestra era, se consolidó la diversidad regional y la fundación de nuevos asentamientos. Entre ellos destacan Cuicuilco, ubicado actualmente en la Ciudad de México, y los inicios de Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca, que al final del periodo tenía más de 15,000 habitantes. En el Clásico temprano surgieron grandes concentraciones urbanas, cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron entre sí relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. En esta etapa también se desarrollaron algunas ciudades mayas como Palenque, ubicada en el actual estado de Chiapas. En el Clásico tardío,
destaca el auge y caída de ciudades como Cacaxtla y Xochicalco, así como el esplendor de varias ciudades mayas con avances importantes en arquitectura, astronomía, escultura y escritura. Paralelamente, desarrollaron una gran actividad militar. Al final de este periodo, gran parte de los asentamientos mayas fueron abandonados, siendo Calakmul y Tonina las últimas ciudades en ser deshabitadas. Después de este breve panorama, continuaremos con el periodo posclásico. La siguiente cultura es la tolteca, del 950 al 1150 después de Cristo. Muy bien, entonces son 200 años, 2 siglos, lo cual quiere decir que son 2 centímetros. Y por último, la que dio su nombre a nuestro país, la cultura mexica, que va del 1325 al 1521 después de Cristo, que fue cuando los españoles llegaron. Ah, muy bien. Entonces, también serían, ¿cuántos serían? 200 años o 2 siglos o 2 centímetros. Exacto, ya lo logramos. Muy bien, y ahora pues ya terminamos de clasificar y pues espero que allá en casita hayan puesto mucha atención para poner las etiquetas en donde tiene que ser con el largo que tiene que tener, ¿no? Y además, pues se pueden ayudar del libro de historia, ¿no? Así. Sí, claro. Recuerden que en casa tienen que tener su línea del tiempo como la estamos mostrando aquí e ir pegando o marcando cada una de las civilizaciones de acuerdo al periodo que corresponde. Y como dices, pues los centímetros corresponden a la duración de cada una de las civilizaciones. Perfecto. Maestra, ¿qué le parece si también observamos un video con las características generales de este periodo? Excelente idea, Alfonso. Pues vamos a ver el video. Vamos. Durante el posclásico temprano, la cultura tolteca se desarrolló en lo que hoy es el estado de Hidalgo. En Tula se fortaleció el mito teotihuacano de Quetzalcóatl, que tuvo influencia en diversas culturas mesoamericanas. La caída de Tula ocurrió hacia el año 1150. En la península de Yucatán, la ciudad de Chichén Itzá tuvo un renacimiento con influencia tolteca. Dejó de ser un centro de poder político y militar hacia el año 1250. Durante el posclásico tardío, en el año 1325, un pueblo de guerreros llamados mexicas fundó la ciudad de México Tenochtitlan. Se asentó en el islote de mayor tamaño al interior del lago de Texcoco. La ciudad creció gracias a las obras hidráulicas, la ingeniería chinampera, la agricultura, el comercio y la conquista de pueblos vecinos. Se formó la Triple Alianza, integrada por México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. En búsqueda de nuevas rutas comerciales, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a tierras desconocidas hasta entonces por los europeos, que posteriormente recibieron el nombre de América. A partir de 1517 y 1518, los españoles Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, respectivamente, hicieron diversas expediciones por el actual territorio mexicano. En 1519, desde lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés, con el apoyo de los zempoaltecas, emprendió el camino a Tenochtitlan, ciudad que albergaba grandes riquezas. En la ruta, estableció alianzas con otros pueblos, como los tlaxcaltecas. El 8 de noviembre de 1519, entró a México Tenochtitlan. Tras sitiar la ciudad durante varias semanas, el 13 de agosto de 1521, México Tenochtitlan fue conquistada por los soldados españoles y sus aliados indígenas. Muy bien, pues después de este video también creo que nos está quedando muy claro, maestra. Claro, y bueno, mencionar que debemos fijarnos muy bien en nuestra línea del tiempo, pues como mencionamos al inicio, la historia no nada más surge en Europa y Asia, sino también en los Andes y en Mesoamérica. Por lo tanto, debemos ver en nuestra línea del tiempo que estamos comparando la parte de la medición de la historia, que es la prehistoria, edad antigua, con la línea del tiempo de las civilizaciones andinas y mesoamericanas, que se divide en preclásico, clásico y posclásico. Muy bien, pues creo que después de esto también siguen
obviamente, pues muchas cosas, ¿no, maestra? Claro. Que vamos a esperar con ansia esas clases también. Le agradecemos mucho, maestra Verónica. Eso ha sido todo por la clase de hoy entonces. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestros estudiantes en casa. Esperamos les haya interesado el tema y no se olviden de seguir investigando. Por supuesto, es muy importante. Gracias, maestra. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con las civilizaciones mesoamericanas y andinas en el tiempo. Historia de sexto grado. A continuación, geografía. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Yair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así. Perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. Para apoyo pedagógico hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.